dictadura para mascararse, que ellos no tienen nada que ver, ¿verdad? Permiten que personas paramilitares, ex policías retirados, ex ejércitos retirados, gente que son militantes del partido de ellos, presos comunes, que cada mes están liberando 1000 presos en Nicaragua, le dan armas, le dan entrenamiento. Hay 9 barrios en Nicaragua en este momento donde dan entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo a los militantes de ellos, y también le dan cómo cargar y cómo portar armas. Entonces, estamos hablando del militarizando de Nicaragua en este momento. Entonces, lo que intentan hacer es cubrirse la cara con poner una camiseta azul y llamarlos paramilitares. Esto es la Mara 2.0, es lo que está pasando. Utilizando armas de fuego militares, utilizando Dragunov, utilizando AK-47, equipajes que solo el ejército tiene acceso. Entonces el régimen sandinista y los cubanos han armado literalmente no solo matones políticos, pero pandilleros. Escuadrones de muerte, hermano. Y mira, lamentablemente, te voy a decir algo, la cobardía de la dictadura de Daniel Ortega, porque no es líder. Lo que él hace, él sigue las órdenes de Cuba. Lo que dice Cuba existe en Nicaragua. Lo que Cuba dice son órdenes que van a seguir. Entonces, otra vez estamos exportando. Tenemos escuadrones de muerte, hermanos. Tenemos personas en los barrios, ya sabemos dónde están, cuáles casas salen, quiénes son esos jóvenes, esas personas, que lo llevan y le dan pase libre a asesinar a la gente. Eso es absolutamente increíble, pero tampoco me sorprende porque vimos lo mismo en Venezuela. Un recurso que yo quisiera recomendar a todos nuestros espectadores, hay un libro digital que todos puedan descargar por gratis. Se llama Cubazuela, Crónica de una intervención cubana. Está publicada por Fundación de Derechos Humanos en Cuba, basados en Miami. Ellos tienen varios capítulos detallando primero comprobando la presencia militar cubana en Venezuela, y segundo, describiendo específicamente la doctrina siendo compartida con las fuerzas bolivarianas para, aunque no estarían usando municiones en vivo, estarían usando como pedradas y otras cosas. De todos modos, entrenan a los funcionarios para apuntar para los ojos, la cabeza, el pecho y la garganta, sabiendo que esas pedradas pegando a gente en la cabeza van a matar a alguien y van a discapacitar a otros. Y hoy en día las cosas no son como 1961, donde estarían fusilando gente a todas horas en la cabaña por ser contrarrevolucionarios. Hoy, cuando la gente manifiesta, solo necesitan matar como 3 o 4 entre miles, y el resto usualmente huyan. Entonces, todos los espectadores, se llama Cubazuela, Crónica de una intervención cubana. Lean eso. Se trata de Venezuela, pero si reemplacen la palabra Venezuela con Nicaragua, todavía sería 100% acurado lo que ustedes estarían leyendo. Jack, mira, me tocaste un punto muy sensitivo, porque hay un reporte que la comunidad de Houston, no el grupo mío, pero otro grupo de Houston, un informe que se llama Shoot to Kill. Y ese informe lo pasamos formalmente con estadísticas, con pruebas, con imágenes del cráneo, sacando los tiros del Dragunov, y que fue probado y fue demostrado en la OEA en tiempo del año pasado. Entonces, estamos hablando de lo mismo en este caso, hermano. Estamos hablando que lo mismo se está aplicando. Hoy estuve leyendo en el vuelo, porque voy llegando de Miami en este momento, que la tiranía cubana tiene más de 500,000 asesinatos en Sudamérica. Y estamos preocupados por Afganistán.